lo fastidiaban porque decían, ay, qué gusto tiene María Victoria. Ya la gente... La primera vez que alguien insinuó que María Victoria podía tener más de 100 años, nadie reaccionó con escándalo. Lo extraño no era la cifra, lo extraño era ella, la manera en que seguía entrando a una habitación, como si el tiempo hubiera decidido apartarse discretamente para dejarla pasar. La forma en que aún sostenía la mirada, aún elegía cuidadosamente el color exacto de sus labios, aún pronunciaba cada palabra con esa cadencia lenta que parecía convertir cualquier frase en una confidencia. Había algo profundamente inquietante en verla así. No porque pareciera joven, sino porque parecía intacta. Y en un país acostumbrado a consumir y olvidar a sus ídolos con brutal rapidez, esa permanencia tenía algo casi desafiante. Durante décadas, México creyó conocerla, la vedette imposible, la mujer de cintura irreal, la voz aterciopelada que convertía los boleros en susurros peligrosos. Pero detrás del mito había otra historia, una mucho más silenciosa, construida lejos del ruido del espectáculo. Una historia hecha de disciplina, pérdidas, decisiones irreversibles y una fidelidad tan radical que hoy resulta casi incomprensible. Y quizá por eso, cuando finalmente habló sobre Pedro Infante, el impacto no vino de la revelación, sino del tono. Sin dramatismo, sin resentimiento, sin ganas de alimentar leyendas ajenas. Nunca me cortejó, dijo simplemente, y bastaron 5 palabras para desmontar medio siglo de rumores. Mucho antes de convertirse en símbolo nacional, María Victoria era apenas una niña observando el mundo desde las sombras de los teatros ambulantes. Nació en un México que todavía intentaba parecer moderno mientras seguía aferrado a viejas moralidades. Su padre confeccionaba vestuarios para actores, su abuela trabajaba entre bambalinas. El espectáculo no era una fantasía lejana, era el aire mismo que respiraba la familia. Mientras otras niñas aprendían modales o bordados, ella aprendía a leer silencios de público, a distinguir el sonido de un aplauso sincero del aplauso educado, a entender que el escenario podía devorar a quien no supiera dominarlo. Y lo dominó muy pronto, demasiado pronto quizás. A los 9 años ya actuaba en teatros de revista, esos espacios donde la elegancia convivía con el doble sentido y donde una mujer debía ser brillante sin parecer demasiado libre. Pero María Victoria jamás aprendió a empequeñecerse para tranquilizar a los demás. Había en ella una seguridad extraña, precoz, como si desde niña hubiera entendido que pedir permiso era una forma elegante de renunciar. Las carpas itinerantes terminaron de moldearla. Allí el glamour olía a sudor, maquillaje barato y humo de cigarro. Allí no existían privilegios. O conquistabas al público o desaparecías. Y fue en medio de ese caos donde nació la artista que después paralizaría radios enteras. Su voz no era poderosa en el sentido tradicional, no necesitaba imponerse, hacía algo mucho más difícil, obligaba a escuchar, alargaba las sílabas como si cada palabra escondiera una emoción que aún no terminaba de decidirse a salir. Cantaba lento, peligrosamente lento, en una época donde todos competían por ser más ruidosos. Mientras otros artistas parecían suplicar atención, ella actuaba como si el mundo tuviera la obligación natural de callarse cuando empezaba una canción, y el mundo obedecía. Los hombres la observaban fascinados, las mujeres muchas veces también, no únicamente por su belleza, sino por la libertad que transmitía. Porque en aquellos años una mujer sensual debía pagar un precio por existir públicamente, y María Victoria no solo aceptó ese precio, lo convirtió en parte de su identidad artística. Los sectores conservadores intentaron reducirla a escándalo. Sus vestidos ajustados provocaban editoriales indignados. Su forma de cantar al amor parecía excesivamente íntima para una sociedad que prefería las emociones escondidas detrás de puertas cerradas. Pero incluso quienes la criticaban terminaban hablando de ella. Era imposible ignorarla. Diseñaba sus propios vestuarios, controlaba cuidadosamente su imagen y entendía algo que muchas estrellas tardan décadas en descubrir. El misterio vale más que la sobreexposición. Nunca necesitó exhibir su vida privada para mantenerse vigente. Mientras otros artistas alimentaban revistas con romances, peleas o tragedias domésticas, ella protegía su intimidad como si fuera territorio sagrado. Tal vez porque intuía que el público puede enamorarse de una figura, pero también puede destruirla si siente que ya la conoce demasiado. Por eso cada aparición pública suya parecía calculada con precisión teatral. Nada sobraba. Nada se escapaba por accidente. Incluso sus silencios parecían ensayados por alguien que comprendía el poder de no entregarse completamente jamás. Cuando llegó a Ciudad de México, la competencia era feroz. Los grandes teatros estaban llenos de artistas desesperados por ocupar un lugar que casi nunca duraba demasiado. Pero María Victoria avanzó sin ansiedad visible.
Pisó escenarios como el Lírico y el Follies con una serenidad desconcertante. En 1949, al integrarse al futuro Teatro Blanquita, muchos pensaron que había alcanzado el punto más alto de su carrera. En realidad apenas estaba comenzando. Cada noche sobre el escenario era una batalla silenciosa que terminaba ganando gracias a algo que no podía fabricarse: presencia. Compartía espacio con gigantes del humor y del espectáculo, pero inevitablemente las miradas regresaban a ella. Había artistas técnicamente impecables, otros eran carismáticos. María Victoria poseía algo más difícil de explicar: una sensación de control absoluto. Como si jamás hubiera dudado de quién era realmente, incluso cuando el país entero intentaba definirla según sus propios prejuicios. Parte 2. En aquellos años, México todavía era un país que escuchaba la radio como si escuchara confesiones. Las familias cenaban con las voces encendidas en la sala. Los taxistas recorrían avenidas vacías acompañados por boleros melancólicos y las cantinas parecían respirar al ritmo de canciones que hablaban de amores imposibles. Fue ahí donde María Victoria dejó de ser solamente una artista popular para convertirse en una presencia íntima dentro de la vida cotidiana de millones de personas. No necesitaba gritar ni dramatizar. Bastaba una pausa en medio de un verso para que el silencio del otro lado del aparato se volviera absoluto. Mientras muchos cantantes intentaban impresionar con potencia, ella entendía algo más sofisticado: la vulnerabilidad también podía ser seductora. Su manera de interpretar parecía siempre al borde de revelar algo personal, algo que nunca terminaba de decir por completo. Y quizá por eso el público no solo la escuchaba, la imaginaba. Cada hombre creía descubrir en esa voz una complicidad secreta. Cada mujer reconocía en ella una libertad que pocas se atrevían a ejercer abiertamente. El éxito comenzó a expandirse con una velocidad difícil de contener. Grababa canciones prácticamente sin margen de error, acompañada por orquestas completas que registraban todo en una sola toma. En aquella época no existían correcciones digitales ni retoques milagrosos. Si alguien se equivocaba, todo debía empezar de nuevo. Pero quienes trabajaban con María Victoria repetían lo mismo. Rara vez fallaba. Parecía entrar al estudio con las canciones ya completamente vividas dentro del cuerpo. Temas como Estoy tan enamorada comenzaron a sonar en cafeterías, salones de baile, rocolas y estaciones nocturnas donde la gente llamaba para dedicar canciones que jamás se atrevería a decir cara a cara. Muy pronto la bautizaron como la reina de las rocolas, aunque el título resultaba insuficiente para explicar el fenómeno. Porque no era únicamente popularidad, era identificación emocional. Su voz acompañaba a los solitarios, a los recién abandonados, a quienes todavía creían en el amor y a quienes intentaban olvidarlo. Mientras tanto, ella seguía moviéndose por la industria con una mezcla extraña de cercanía y distancia. Sonreía, conversaba, trabajaba sin descanso, pero nunca terminaba de entregarse del todo al espectáculo mediático que comenzaba a devorar a otras estrellas. En medio de esa ascensión apareció Luis Arcaraz, director de orquesta elegante, obsesivo y profundamente consciente del impacto que podía tener una figura como ella. Fue él quien insistió en eliminar el absurdo seudónimo artístico que alguna vez intentaron imponerle. Doña Gutiérrez sonaba a caricatura. María Victoria, en cambio, tenía algo definitivo. Sonaba limpio. Sonaba eterno. Con Arcaraz no solo consolidó su carrera musical, también descubrió el ritmo agotador de las giras interminables. Texas, California, Nueva York. Públicos enteros se reunían para verla cantar mientras compartía escenario con figuras como Tongolele, otra mujer que desafiaba las reglas de una sociedad hipócritamente conservadora. Juntas parecían representar algo más grande que un espectáculo: la fantasía de una feminidad imposible de domesticar. Sin embargo, fuera del escenario, María Victoria era mucho menos escandalosa de lo que la imaginación popular necesitaba creer. No era una mujer consumida por la vanidad ni por la necesidad de conquistar hombres poderosos. Su verdadera obsesión era el control. Control de su trabajo, de su imagen, de su historia. Sabía perfectamente que la industria adoraba elevar mujeres para luego destruirlas públicamente. Y estaba decidida a no regalarle ese placer a nadie. Cuando conoció a Manuel Gómez, muchos asumieron que finalmente había aparecido el hombre capaz de domesticar a la gran vedette nacional. Él era empresario, tradicional, proveniente de una familia que veía el espectáculo con cierta desconfianza moral. Lo paradójico fue que terminó profundamente fascinado por una mujer que encarnaba todo aquello que su entorno criticaba. Durante meses la cortejó con una insistencia casi religiosa, y ella, contra todo pronóstico, cedió.
Se fueron a vivir juntos en una época donde convivir sin matrimonio todavía podía destruir reputaciones enteras. La reacción fue brutal. La familia de él rechazó abiertamente la relación. Una artista, decían, jamás sería digna de llevar su apellido. Pero María Victoria no parecía interesada en convencer a nadie de su valor. Continuó adelante con la misma dignidad silenciosa que había construido desde niña. Lo único que verdaderamente le importaba era su hija, María Esther, a quien todos llamaban Tete. Por primera vez, la mujer que parecía indestructible sobre los escenarios comenzaba a experimentar algo parecido a la fragilidad doméstica. Y quizá por eso la ruptura posterior fue tan dolorosa precisamente porque ocurrió sin ruido. Un día Manuel simplemente desapareció de su vida. No hubo grandes escenas. Ningún escándalo explotó en revistas. Solo quedó el vacío. Ese tipo de abandono silencioso que no produce titulares, pero cambia para siempre la manera en que alguien vuelve a confiar. Convertirse en madre soltera durante los años 50 no era solamente difícil, era casi un desafío público contra las expectativas sociales. Pero si algo había aprendido María Victoria era a sobrevivir sin dramatizar. Siguió trabajando, siguió cantando, siguió apareciendo impecable frente al público incluso cuando su vida privada se desmoronaba lentamente detrás de las cortinas. Y fue precisamente en ese periodo de cansancio emocional cuando apareció Rubén Cepeda Novelo. Nada en él recordaba a los hombres exuberantes del espectáculo. No era seductor, ni escandaloso, ni particularmente carismático en público. Trabajaba en televisión, era serio, organizado, casi anticuado. Tal vez por eso funcionó. Después de años rodeada de figuras excesivas, María Victoria encontró descanso en alguien que no necesitaba competir con ella por la atención de la sala. Rubén no intentaba brillar más, intentaba sostener. Y para una mujer acostumbrada a sostenerse sola desde siempre, esa diferencia fue enorme. Con él descubrió una tranquilidad desconocida, mientras ella recorría escenarios, grabaciones y compromisos interminables. Rubén cuidaba de la casa, de las cuentas, de los hijos y del orden cotidiano que las estrellas casi nunca logran conservar. No la vigilaba, no intentaba controlarla, simplemente estaba ahí. Y quizá por primera vez en su vida, María Victoria sintió que podía descansar sin dejar de ser ella misma. Pero la calma duró menos de lo que ambos imaginaron. En 1974, Rubén murió de manera repentina, y algo dentro de ella se cerró para siempre. Parte 3. La muerte de Rubén no convirtió a María Victoria en una mujer rota, la convirtió en una mujer todavía más silenciosa. Hay personas que hacen del dolor un espectáculo involuntario, como si el sufrimiento necesitara espectadores para sentirse real. Ella hizo exactamente lo contrario. No concedió entrevistas lacrimógenas, no apareció vestida de tragedia frente a las cámaras, no utilizó la pérdida para fabricar una nueva narrativa pública. Simplemente siguió viviendo. Y quizá esa fue la decisión más radical de todas, porque detrás de esa aparente serenidad existía una ausencia inmensa, una grieta que nunca intentó rellenar con sustitutos emocionales. Décadas después, cuando le preguntaban por qué jamás rehizo su vida sentimental, respondía con una naturalidad que desarmaba a cualquiera. Con Rubén fue suficiente. No lo decía como sacrificio ni como martirio romántico. Lo decía como quien habla de algo concluido con dignidad. Había amado una vez y no sentía necesidad de repetir la experiencia solo para cumplir con las expectativas ajenas. Mientras el país cambiaba, ella permanecía extrañamente intacta. Las figuras de la época de oro comenzaron a desaparecer una por una. Algunos terminaron olvidados, otros fueron reducidos a homenajes nostálgicos que parecían más funerales anticipados que reconocimientos reales. Pero María Victoria nunca se dejó convertir en reliquia. Continuó apareciendo ocasionalmente en televisión, aceptando entrevistas selectivas, participando en homenajes sin caer jamás en el tono melancólico que suele envolver a las viejas estrellas. No hablaba como alguien aferrado al pasado, hablaba como alguien que había aprendido a convivir con él sin quedarse atrapada ahí. Y tal vez por eso seguía provocando fascinación. Porque en un medio obsesionado con la juventud, ella representaba otra cosa, permanencia. Una permanencia incómoda incluso para las nuevas generaciones, acostumbradas a celebridades instantáneas que nacen y desaparecen en cuestión de meses. Los rumores sobre Pedro Infante sobrevivieron mucho más que la mayoría de las historias reales de la industria. Durante años, revistas, programas de espectáculos y conversaciones de sobremesa insistieron en imaginar un romance secreto entre ambos. La lógica parecía irresistible, el gran seductor nacional y la mujer más deseada del espectáculo mexicano. El público necesitaba creer que algo había ocurrido, y mientras más tiempo pasaba, más adornos adquiría la historia.
Algunos aseguraban que Pedro había intentado conquistarla obsesivamente. Otros juraban que Irma Dorantes conocía detalles que jamás reveló públicamente. Pero María Victoria guardó silencio durante décadas. No porque quisiera alimentar el misterio, sino porque entendía algo fundamental. Hay rumores que sobreviven precisamente porque nadie los dignifica con respuestas. Hasta que finalmente habló. Y cuando lo hizo, destruyó la fantasía con una tranquilidad casi brutal. Nunca me cortejó. Nada más. Ni escándalo, ni insinuaciones ambiguas, ni secretos revelados a medias para mantener el interés mediático. Solo una frase limpia que desarmó medio siglo de especulación. Lo más sorprendente no fue la negación, sino la manera en que habló de Pedro Infante. Lejos del mito del conquistador incansable, lo describió como un hombre cuya supuesta coquetería muchas veces era una proyección del público. Las mujeres se le lanzaban. Explicó con una sinceridad desprovista de resentimiento o fascinación tardía. Según ella, Pedro simplemente no rechazaba la atención. Pero entre ellos jamás ocurrió nada más allá de una relación estrictamente profesional. Compartieron micrófonos en la XEW, escenarios, eventos públicos, nada más. Y esa versión anticlimática terminó siendo muchísimo más poderosa que cualquier romance inventado. Porque revelaba algo esencial sobre María Victoria. Jamás necesitó colgarse de leyendas masculinas para sostener su propio mito. Mientras muchas figuras eran recordadas por los hombres que las rodeaban, ella permanecía definida únicamente por sí misma. Sin embargo, la revelación que verdaderamente descolocó al público no tuvo relación con Pedro Infante ni con antiguos romances. Llegó casi por accidente, durante una celebración familiar aparentemente íntima. Uno de sus nietos, entre risas y conversaciones casuales, soltó una frase que dejó el aire suspendido durante varios segundos. Tiene 102. Nadie corrigió el dato, nadie intentó suavizarlo, y de pronto todo el país comprendió algo insólito. Durante años habían creído que María Victoria había nacido en 1927, cuando en realidad era mayor. La noticia explotó con una mezcla extraña de incredulidad y admiración. Pero otra vez, lo verdaderamente impactante no era el número, era verla, lúcida, elegante, coqueta incluso. Mientras muchas celebridades luchan desesperadamente por ocultar el envejecimiento detrás de cirugías, filtros o silencios estratégicos, ella parecía observar el paso del tiempo con una ironía casi divertida. «¿Tengo más de 100? ¿Y qué?», dijo en algún momento con esa sequedad elegante que siempre la caracterizó. La frase resumía toda su filosofía de vida, porque en realidad nunca había intentado competir contra el tiempo. Había hecho algo mucho más inteligente, convivir con él sin permitirle definirla. Sus nietos la describían como una mujer todavía exigente, pendiente de cada detalle, capaz de recordar nombres, fechas y conversaciones con una precisión inquietante. Seguía arreglándose antes de cada entrevista. Seguía preocupándose por la manera correcta de dirigirse al público. Seguía insistiendo en algo que repetía constantemente a su familia. Nunca sean arrogantes con la gente que los escucha. Y en esa frase aparentemente sencilla se escondía la verdadera razón de su permanencia. María Victoria jamás confundió fama con superioridad. Entendió que el público podía elevarte, pero también olvidarte. El respeto, en cambio, era otra cosa. El respeto permanecía. Durante su cumpleaños número 102, mientras periodistas y familiares intentaban asimilar la revelación de su verdadera edad, ocurrió algo todavía más desconcertante. Quienes acudieron esperando encontrar a una anciana frágil, salieron con la sensación de haber estado frente a una institución viva. Corregía datos históricos al vuelo, citaba canciones completas de memoria, recordaba anécdotas de Agustín Lara con una claridad que avergonzaba a varios biógrafos. Y mientras todos intentaban entender cómo alguien podía conservar semejante lucidez después de un siglo entero de vida, ella simplemente seguía sonriendo con esa mezcla de elegancia y distancia que había construido desde joven. Como si supiera algo que el resto todavía no terminaba de comprender sobre el tiempo, sobre la memoria y sobre la forma correcta de desaparecer sin irse nunca del todo. Parte 4. Con el paso de los años, María Victoria dejó de pertenecer únicamente al espectáculo y comenzó a ocupar un lugar mucho más extraño dentro de la memoria colectiva mexicana. Ya no era solo la cantante de boleros insinuantes, ni la actriz que paralizaba salas enteras con una sola aparición. Se había convertido en algo más difícil de explicar. Una presencia, una de esas figuras que sobreviven incluso cuando la época que las hizo posibles ya desapareció hace tiempo. Mientras nuevas celebridades aparecían obsesionadas con la exposición permanente, ella seguía cultivando el arte opuesto, el de la reserva. Nunca permitió que la intimidad se transformara en mercancía. Nunca convirtió el dolor en contenido.
Y quizá por eso, cuando el mundo comenzó a volverse cada vez más ruidoso, más inmediato y más desesperado por atención, su silencio empezó a verse casi revolucionario. Sus nietos entendían perfectamente esa dimensión de su figura. Integrantes del grupo Cumbia Pedregal crecieron observando no solo a la artista, sino a la mujer detrás del mito. Por eso reaccionaban con una mezcla de serenidad y cansancio cada vez que algún medio difundía rumores sobre su supuesto deterioro o incluso sobre su muerte. Hablamos con ella todo el tiempo, repetían sin dramatismo. Y había algo profundamente revelador en esa frase. Porque mientras el público imaginaba a María Victoria como una reliquia distante, para su familia seguía siendo alguien presente, lúcida, atenta a todo lo que ocurría a su alrededor. No vivía atrapada en la nostalgia, vivía en el presente con una dignidad que resultaba incómoda para una cultura obsesionada con desechar todo aquello que envejece. Una de las historias familiares que más se repitieron en los últimos años resumía perfectamente quién era ella realmente. Después de un evento multitudinario, alguien sugirió salir por una puerta trasera para evitar el caos de los admiradores. Era lo lógico, lo cómodo, lo seguro. Pero María Victoria rechazó la idea inmediatamente. Prefirió cruzar entre la gente tomándose del brazo de Pedro Infante mientras cientos de personas intentaban acercarse, saludar, tocar, aunque fuera por un segundo, a las dos figuras que simbolizaban toda una época. La imagen parece salida de otra era. El ídolo absoluto y la mujer más deseada del país avanzando lentamente entre aplausos, sin guardaespaldas agresivos, sin barreras imposibles, sin miedo al contacto humano. Y tal vez esa escena explique mejor que cualquier entrevista por qué su generación permanece grabada tan profundamente en la memoria popular. Entendían algo elemental que muchas estrellas modernas olvidaron hace tiempo. La fama solo existe mientras el pueblo la reconoce como propia. Esa relación con el público nunca cambió. Incluso superando los 100 años, María Victoria seguía insistiendo en tratar cada entrevista, cada saludo y cada aparición con respeto absoluto. No fingido, no estratégico, real. A su familia le repetía constantemente que jamás debían despreciar a la gente que compra un boleto, escucha una canción o espera horas para conseguir una fotografía. Ellos son quienes sostienen todo esto, decía. Y detrás de esa frase había una filosofía completa sobre el oficio artístico. Porque mientras muchos intérpretes terminan encerrados en una burbuja de ego y aislamiento, ella jamás perdió conciencia de quién la había acompañado durante toda la travesía. Tal vez por eso envejeció de manera tan distinta. No luchaba desesperadamente por conservar una juventud artificial. Conservaba algo mucho más difícil, el vínculo emocional con la gente. En su cumpleaños 102 ocurrió algo que varios periodistas describieron después con una mezcla de desconcierto y admiración. Llegaron esperando cubrir una nota curiosa sobre una leyenda anciana y terminaron sintiendo que habían estado frente a una mujer cuya presencia seguía dominando completamente el espacio. Se arregló desde temprano, eligió cuidadosamente su ropa, conversó durante horas y mantuvo intacta esa coquetería elegante que jamás dependió exclusivamente de la apariencia física. No había rastro de amargura en ella, tampoco nostalgia excesiva. Cuando hablaba del pasado lo hacía con precisión, no con melancolía. Recordaba nombres olvidados por todos, corregía fechas históricas y relataba episodios completos de la época de oro con una claridad que parecía desafiar las leyes normales de la memoria. Algunos periodistas salieron de ahí profundamente perturbados, no por miedo a la vejez, sino por la sensación de haber visto a alguien que había logrado reconciliarse con el tiempo sin perder identidad en el proceso. Y entonces apareció la última gran revelación. No un romance oculto, no un secreto escandaloso. Algo mucho más íntimo y mucho más coherente con toda su vida. Hace algunos años, lejos de las cámaras y sin convertirlo en un acontecimiento mediático, María Victoria tomó una decisión radical sobre su legado. Donó la totalidad de su archivo personal a una fundación cultural. Fotografías inéditas, cartas privadas, partituras originales, contratos históricos, vestuarios diseñados por ella misma. Grabaciones jamás publicadas, todo, sin imponer condiciones, sin exigir control absoluto sobre cómo sería utilizada esa memoria. Y ese gesto silencioso terminó revelando quién había sido realmente durante más de un siglo de vida. Muchos artistas envejecen intentando congelar su propia imagen, aferrándose desesperadamente a una versión idealizada de sí mismos. María Victoria hizo exactamente lo contrario. Entendió que la memoria no sobrevive cuando se encierra bajo llave. Sobrevive cuando se comparte. Cuando se permite que otros la revisen, la cuestionen, la estudien e incluso la contradigan. No quiso convertirse en estatua. Quiso permanecer humana.
Con contradicciones, con zonas oscuras, con silencios y verdades parciales. Esa entrega de su archivo no fue un acto de desapego, fue un acto de confianza, como si finalmente hubiera aceptado que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino también a un país entero que llevaba décadas viéndose reflejado en su voz, en sus películas, y en esa manera tan extraña que tenía de desafiar el tiempo sin pelear nunca directamente contra él. Hoy, después de más de 100 años de vida, María Victoria sigue provocando algo que pocas figuras logran conservar: respeto verdadero. No nostalgia vacía, no fascinación morbosa por la vejez. Respeto, porque sobrevivió a la censura, al machismo elegante de la industria, a los rumores, a las pérdidas y a una época que devoró a casi todos sus contemporáneos. Y lo hizo sin convertirse jamás en caricatura de sí misma. Quizá por eso continúa siendo imposible apartar la mirada cuando aparece. Porque mientras el mundo moderno corre obsesionado con desaparecer rápido para ser reemplazado por algo nuevo, ella sigue ahí, inmóvil como una torre antigua, recordándole a todos que algunas personas no necesitan perseguir la eternidad, les basta convivir de una manera imposible de olvidar.